Hola, mi nombre es Carmen y te doy la bienvenida a este canal. Hoy os voy a mostrar cómo hacer esta original cajonera. Comenzaremos con los cajones y necesitaremos un cartón para la base de 22 por 30,5, dos cartones para el frente y la trasera de 31,2 por 6 y dos más para los laterales de 22,6. Pegaremos la trasera por fuera de la base y los laterales por fuera de la base y sobre la trasera y el frente. Pondremos cinta de carrocero en todas las uniones hasta que seque la cola. Leave me, baby, don't wanna fall again. This just hurt me. Y lo mismo haremos con la base. La alinearemos bien con todo el contorno del cajón para que nos quede todo a nivel. Mientras seca el cajón, voy a montar lo que podríamos llamar la cajonera, donde va a ir metido el cajón. Necesitamos dos cartones de 32,9 por 6,5 para la base y la tapa, uno para la trasera de 32,2 por 6,5 y dos más para los laterales de 23 por 6,5. Todas estas piezas irán pegadas sobre la base dejando un margen. Yo lo he dejado de 3 milímetros, vosotros podéis dejar el que queráis, y he marcado con una línea en las tres partes donde voy a pegar las piezas para que me sirvan de guía y dejar en todos los lados el mismo margen. Voy alineando el cartón sobre la línea que he marcado para que me quede por todos los sitios igual. Y hago igual con los laterales. Aquí, como veis, va el lateral pegado al borde de la base y a la trasera, dejándonos esos 3 milímetros del borde. Ajustamos, igual que hemos hecho antes con cinta de carrocero, las uniones. Y una vez ya tengamos ajustadas todas las piezas, vamos a pegar la tapa, que haremos igual que hemos hecho con la base, dejando esos 3 milímetros a cada lado. Y al igual que hemos hecho antes, ajustaremos todo el contorno a la línea que hemos marcado. Y cuando la tengamos lista, le ponemos peso encima y la dejamos secar. Ahora voy a forrar el cajón. He teñido papel con las tintas que os mostré en el vídeo anterior y las he cortado a la medida del ancho del cajón, dándole 1,5 centímetros a cada lado. Voy a hacer una marca a ese 1,5 centímetros con una línea para que me sirva de guía a la hora de pegarlo y no me tuerza. Esto lo haré en el largo del papel y en el ancho. Esto lo haremos en los dos laterales más largos de nuestro cajón. Pondremos cola y pegaremos siguiendo la línea que no hemos marcado.
Lo pegaremos bien y marcaremos todos los bordes. Como veis, ahora se aprecia mucho el canal del cartón porque aún está húmedo el papel, y este que estoy utilizando yo es bastante finito porque no me quedaba más grueso, pero vamos, cuando seque no se notará tanto. Si vosotros tenéis un papel más grueso, mejor, porque para que no se note nada el canal tiene que ser un mínimo de 180 gramos, y este yo creo que son unos 120 gramos. Bueno, lo que hacemos ahora, marcamos bien las esquinas y cortamos en inglete sin llegar al final. ¿Veis? Quedan los 3 dejándonos los 3 milímetros que nos mide el cartón, para que así no, a la hora de pegarlo no se nos note nada del cartón. Eso lo haremos en las dos esquinas de abajo, y las esquinas de arriba las cortaremos como me estáis viendo, y pegaremos primero la parte corta, pondremos cola y pegaremos, metemos hacia adentro, y ahora pegaremos la parte larga. Marcaremos bien con la plegadera el borde, y como veis, así se nos quedan las esquinas en inglete perfectas. Y así haremos con los dos laterales más largos. Ahora forraremos los lados cortos del cajón, que lo cortaremos al ancho exacto de lo que nos mide el cajón, y dejaremos 1,5 cm por arriba y 1,5 cm por abajo, y volveremos a hacer una línea a 1,5 cm que nos sirva igualmente de guía. Pegaremos y volveremos a cortar las esquinas en inglete. En la parte de abajo no es necesario cortarle el inglete, como vosotros queráis, pero yo creo que queda bien así. Pegaremos ahora la parte de arriba del lateral, que marcaremos bien los bordes y meteremos hacia adentro. Como veis, las esquinas nos quedan perfectamente en inglete. Esto lo haremos con los dos laterales cortos del cajón. Una vez pegado, cortaremos un papel para el fondo del cajón, que lo cortaremos a la medida del fondo menos 3 milímetros que dejaremos a cada uno de los lados, y lo pegaremos, y ya tendríamos listo el exterior de la caja, del cajón, perdón. Así que ahora lo que vamos a hacer es forrar el interior. Primero pegaremos los laterales y luego pegaremos la base. Comenzaremos por los lados cortos y lo pegaremos dejando un par de milímetros del borde. Este papel lo he cortado al ancho del cajón y he dejado 1,5 cm por la parte de abajo y 1,5 cm a cada uno de los laterales, y lo pegaremos tal que así, de esta manera. Así haremos con el otro lado corto. Pues ya he pegado los dos laterales cortos y ahora voy a pegar los laterales largos. Los corto justo a la medida
del ancho del cajón y por la parte de abajo le añado 1,5 cm más. Ya están pegados todos los laterales y ahora pegaremos la base, que la he cortado 2 milímetros menos por cada lado del fondo, de lo que nos mide el fondo de nuestro cajón. Y ahora forraremos la cajonera, que la he cortado a la medida del cartón y le he dado 2 centímetros más a cada uno de los lados. Y haré igual que antes, una línea que me sirva de guía y pegaré. Cortaré las 4 esquinas en inglete y pegaré por todo el contorno de la cajonera, comenzando en esta ocasión por los lados cortos y marcando bien el margen que simulan las tapas del libro, y con ayuda de la uña o de la plegadera ajustaré bien las esquinas. En el lado que me queda abierto marcaré los bordes y pegaré el papel hacia adentro de la cajonera. Y el otro lado largo lo pegaré al igual que he hecho con los laterales cortos. Ahora pegaremos de igual forma la otra tapa. Ya tengo forradas las dos tapas y ahora lo que voy a forrar va a ser lo que llamaríamos el cuerpo del libro. Lo he cortado a 6 centímetros y medio, un poquito menos, para que no nos quede, que no nos monte las tapas. Y le he dejado, le he dejado 2 centímetros a cada uno de los lados. Así reforzaré las uniones del cartón. Esto no sería necesario forrarlo porque después le voy a dar pasta de textura, pero es lo que os digo, así se queda más reforzado. Y este lo he cortado a la medida del lateral, quitándole un par de milímetros. Y así es como va quedando el cajón. Pero aún nos falta el lomo, que este será el que a su vez nos haga de tirador. Primero necesitamos un cartón de 32,9 por 6,5 y un cartoncillo fino, que yo utilizaré este, que he cortado a 32,2 por 11 y que he plegado a 1,5 centímetros en los lados largos. Y para darle la forma curva, he cortado 6 semicírculos que colocaré a 3 milímetros de cada uno de los bordes y otros 2 en el centro. Estos los he hecho de la siguiente manera. En un trozo de cartón de la misma medida del lomo, o sea 6,5, he marcado la forma con ayuda de un portador de ángulos. Lo podéis hacer con con un rollo de cinta de carrocero o con algún rollo, algo así redondo. Marcaré y luego cortaré, y como os he dicho, de estos necesitaremos 6, que pegaremos entre sí 2 a 2. Los dejaré secando y mientras tanto voy a forrar los extremos cortos del lomo. Forraré también el cartoncillo. Pego ya los cartoncillos que le van a dar la forma al lomo, como os he dicho, a 3 milímetros del borde, de cada uno de los bordes, y otros 2 en el centro. Y para que mientras vayan secando, mientras que decoro el lomo. Decoraré el lomo antes de darle la forma curva, porque me resultará más cómodo hacerlo en plano. Y para decorarlo voy a utilizar
un stencil y pasta de textura. Colocaré la plantilla entre las dos marcas de los lados y pondré la pasta de textura que hago yo misma, poniendo cuidado de que no se nos mueva. Extenderé la pasta por toda la superficie que he elegido y levantaré el stencil siempre desde una de las esquinas para no llevarnos el dibujo. Y esto mismo haré por todas las zonas del lomo que me parezcan convenientes. Luego la decoración ya sabemos que es muy de cada uno. Pero sí que tenemos que tener en cuenta que antes de estampar una zona tiene que estar seca la que hemos hecho antes para no llevarnos el dibujo anterior. Si lo vamos a hacer al lado, si lo vamos a hacer al lado opuesto, pues como es evidente, pues no es necesario. A esta zona ya no le daré más pasta de textura, la dejaré secar y ahora le daré un poco de color. Voy a quitar por las zonas donde me podía salir un poquito antes de que seque. He dejado secando el lomo y voy a decorar también lo que podríamos llamar la portada del libro. Así que voy a poner unas esquineras y colocaré este otro stencil aquí en el centro. Ya ha secado toda la decoración y ahora lo que voy a hacer es lo que serían las hojas. Le daré pasta de textura por todo alrededor, poniendo cuidado de no meterme en lo que serían las tapas. Y ahora con un cepillo de dientes de celdadura iré marcando las líneas para imitar las hojas. Así es como queda, que luego le daremos un poco de color. Y esto lo iremos haciendo en los tres lados. Pondremos atención también en las esquinas de que nos quede todo bien. Y cuando lo tengamos lo dejamos secar. Si no hemos salido un poquito por el lado de las tapas, lo que haremos es que lo limpiaremos con una toallita húmeda antes de que seque y ya está. Ahora vamos a montar el lomo y pondremos cola en los cartoncillos que nos dan la forma y en las solapas que hemos dejado a los lados del cartoncillo. Pegaré aquí a ras y en las solapas por detrás del cartón. Mientras seca el lomo, lo que voy a hacer es ir dándole un poco de color a la portada. Con el mismo tono que he utilizado para teñir el papel, voy a ir dándole por donde he puesto el stencil, para que quede un poco más oscuro y darle un poco más de profundidad. Lo que haré también con un pincel, le daré a las zonas donde me he metido un poco en las tapas, que se ha quedado un poco blanco por la pasta de textura, y aunque lo he limpiado, pero sí que se ha quedado como más claro. Así que le voy a poner un poco del tinte. Lo secaré todo un poco con la pistola de calor y con acrílico de un tono marrón rojizo le iré dando a todos los bordes
para darle un tono envejecido. Y con el mismo tono le daré también por todo el dibujo. Y ahora con acrílico blanco y con la yema del dedo iré pasando por toda la superficie para darle un poco de claridad y resaltar el dibujo. Haré lo mismo que he hecho en la tapa con el lomo. Y ahora a pincel seco, con un pincel de celdadura y un marroncito, daré algunas pinceladas sueltas por lo que se supone que son las hojas. Y por último nos queda pegar el lomo, al cajón. He puesto unos trocitos de cartón dentro de la cajonera para que no me baje el cajón hasta el fondo y poder alinear bien el lomo al libro. Así que ya lo que queda es colocarlo en la posición correcta para que nos quede nivelado, tanto de un lado como por el otro. Y una vez que ya lo tengamos, lo sujetamos con cinta para que se quede pegado y ya tendríamos listo el libro. Y así es como ha quedado el cajón. Como este, yo he hecho otros dos más. El color y la decoración es lo único que cambia. Al ser cajones independientes, podréis hacer tantos como queráis y también podéis ayudar a ajustar las medidas a vuestras necesidades. Solo tenéis que tener en cuenta que el cajón tiene que ser 1 centímetro más pequeño que la cajonera. Si queréis que os queden unidos, solo tenéis que pegarlos como voy a hacer yo o dejarlos independientes. Esto es como vosotros queráis. Y como veis, sí que se aprecia un poco el canal del cartón. Pero como os he dicho antes, si vosotros lo forráis con una cartulina de mayor gramaje, no se os notará nada. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os sirva de ayuda y nada más que desearos que os cuidéis mucho, que seáis muy felices y que tengáis un buen día.